Esto es increíble, amigo. ¿Qué pasaría si la película que más esperas ya tuviera una copia barata antes de que se estrene la original? Sí, estoy hablando en serio. Hay un estudio que le encanta hacer eso a Hollywood que acaba de estrenar su versión de Masters of the Universe 2 semanas antes de que llegue la película oficial. Y no es broma. Y sí, es exactamente tan delirante y surrealista como suena. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo. Soy tu anfitrión y hoy te voy a contar la historia más absurda, más ridícula, más piratona y, honestamente, más divertida del cine en lo que va del año. Imagínate que hay un estudio cinematográfico cuyo modelo de negocio completo se basa en una sola estrategia: esperar a que Hollywood anuncie una película grande para luego hacer su propia versión más barata, más rápida y con un título casi igual para confundir a los abuelos. Sí, ese estudio existe. Se llama The Asylum y llevan más de 20 años haciendo exactamente eso sin vergüenza alguna, con el descaro más puro del universo cinematográfico. ¿Ejemplos? Cuando en 2007 explotó Transformers de Michael Bay, The Asylum respondió con Transmorphers, con PH. ¡Genial! Cuando Pacific Rim llegó a los cines en 2013 con sus gigantescos robots peleando contra monstruos marinos, The Asylum ya tenía lista su copia llamada Atlantic Rim. Atlántico, no Pacífico, Atlántico. Eso es todo el cambio. Y claro, no podemos olvidar su obra maestra involuntaria, Sharknado. Tiburones en un tornado. 5 secuelas. Un fenómeno cultural. Lo que empezó como una broma de presupuesto cero terminó siendo una de las franquicias más absurdas y queridas de la historia del cine de serie B. Involuntariamente, pero sí se las concedo. The Asylum no hace películas para ganar premios, amigos. The Asylum hace películas para existir en el mismo algoritmo que la película original de Netflix, Prime Video o iTunes, y que alguien por accidente haga clic en la equivocada. Es un arte. Oscuro, cuestionable, medio piratón. Y bien, ¿qué tiene que ver todo esto con He-Man? Todo. El próximo 5 de junio de 2026 en cines se estrena la esperada película oficial de Masters of the Universe basada en la legendaria línea de juguetes de Mattel, He-Man. Mattel lleva años intentando convertir a He-Man en una franquicia de blockbuster global, especialmente después del éxito brutal de Barbie en 2023, que recaudó más de $1.400 millones en taquilla mundial y ganó un Oscar. Con esos números sobre la mesa, ¿quién no querría la siguiente gran apuesta de Mattel? El hype es real. Los fans están emocionados. Los críticos, la mayoría la aprueban. Y entonces, The Asylum levanta la mano y dice: oigan, yo también. El 22 de mayo de 2026, es decir, 13 días antes del estreno oficial, The Asylum lanza en formato digital su propia película llamada Master of the Universe, sin la S del final. Master, no Masters en singular. Y eso es literalmente el único esfuerzo de diferenciación: quitar una letra del título. Una S. Probablemente les tomó menos tiempo decidir el nombre que leer este guión. Y antes de que digas, bueno, quizás la historia es completamente diferente, déjame contarte de qué trata. Un joven descubre poderes ocultos mientras una amenaza alienígena intenta conquistar la Tierra y después el universo entero. Sí, un joven con poderes especiales, un villano que quiere dominar el mundo, invasión alienígena, aliados que deben unirse y todo eso en 36 horas. El villano además quiere usar los recursos del planeta para aumentar su dominio galáctico, porque si vas a copiar el espíritu de He-Man, hay que pensar a lo grande, ¿verdad? Y el tráiler tiene esa energía inconfundible, frases épicas pronunciadas con una seriedad que parte el corazón, explosiones digitales que parecen sacadas de mi PlayStation 3. Pero ¿sabes qué? Precisamente ahí está lo bueno, porque The Asylum no pretende ser Nolan. The Asylum sabe exactamente lo que es, y en ese descaro hay algo casi admirable. Y la verdad, al menos este tráiler no se ve tan chafa como yo pensaba. Ahora bien, quizás te estás preguntando, ¿cómo es que esto sigue siendo legalmente posible? ¿Cómo puede The Asylum sacar estas películas sin que nadie los demande?
Excelente pregunta. La respuesta tiene dos partes. Primero, los títulos similares no están automáticamente protegidos por derechos de autor. Si cambias suficientes letras, si la historia no es una copia literal de la original y si no usas los personajes ni el universo específico, puedes hacerlo. La línea legal es delgada, pero The Asylum la ha caminado durante más de 20 años con sorprendente habilidad. Segundo, el modelo de negocio funciona, y eso es lo más desconcertante. The Asylum produce sus películas con presupuestos que van generalmente entre $500,000 y $2 millones. Costos mínimos, equipos pequeños, rodajes rápidos. Sus películas van directo a plataformas de video bajo demanda y el truco está en el algoritmo. Cuando alguien busca Masters of the Universe en una plataforma digital, adivina qué aparece. Exacto, Master of the Universe sin la S. Incluso un pequeño porcentaje de clics equivocados o curiosos genera suficiente dinero para que el modelo sea rentable. Y con 20 años de práctica, The Asylum ha convertido este proceso en una máquina perfectamente engrasada de cine de explotación. Desde su fundación en 1997, The Asylum ha producido más de 200 películas. ¡200! La mayoría de ellas siguiendo exactamente esta fórmula. Y siguen aquí, siguen activos, siguen estrenando. Si eso no es el ejemplo definitivo de "el sistema funciona si sabes cómo jugarlo", no sé qué lo es. Pero aquí está la pregunta del millón que me llevas haciendo desde el inicio del video y que voy a responder ahora. ¿Vale la pena ver la copia barata? Mira, yo no voy a mentirte. Si eres fan hardcore de He-Man, si creciste con los muñecos, si tienes guardada la película de Dolphin Lundgren en algún formato físico en tu casa, probablemente ya tienes tu boleto para el 5 de junio y no hay nada que The Asylum pueda hacer para cambiar eso. Pero si eres de los que disfrutan el cine de serie B, si eres de los que ven Sharknado con amigos un viernes por la noche comiendo tacos al pastor y riéndote hasta que te duele la mandíbula, si eres de los que aprecian el arte de lo tan malo que se vuelve bueno, entonces Master of the Universe, la de The Asylum sin la S, disponible desde el 22 de mayo en plataformas digitales, podría ser exactamente lo que necesitas. Es el aperitivo antes del plato principal. Es el calentamiento antes del partido. Es la copia barata que en cierta forma nos recuerda que la cultura geek siempre ha tenido espacio para todo tipo de productos, desde los blockbusters de 200 millones hasta las copias descaradas de 1 millón filmadas en 3 semanas. Ambos cuentan, ambos tienen su audiencia, y en un mundo donde todos tomamos el cine muy en serio, a veces está bien reírse un poco. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Tienen pensado darle una oportunidad a Master of the Universe de The Asylum sin la S? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros, eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.